Hola chicos, bienvenidos a esta clase de Informática 2 por la semana número 12 de la Escuela Liceo Nuevo León. Yo soy el maestro Juan Manuel Cavazos Dimas y vamos a ver la clase. Hoy vamos a estar viendo lo que es la electrónica. La electrónica es una rama de la física especializada normalmente en la ingeniería. Esta estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el control del flujo de electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. Es decir, la electrónica la vas a estar viendo todo lo que tenga que ver con, por ejemplo, si tú quieres reparar tus audífonos, debes de saber electrónica. Si quieres reparar tu estéreo, necesitas saber electrónica. No como tal un eléctrico, porque un eléctrico se basa en la cuestión de el flujo de la electricidad dentro de un sistema de conducción. Sin embargo, un electrónico se basa en lo que podemos ver como por ejemplo en la imagen de ejemplo vemos como una tarjeta madre. Entonces, ¿un electrónico podría reparar una computadora? Sí. Es por eso que vamos a ver un poquito de electrónica. Por otra parte, vamos a ver unos personajes importantes. Primeramente tenemos a Alessandro Volta. Normalmente quizás has escuchado voltio. Voltio es una unidad de medida de potencial eléctrico. Gracias a él, o más bien por él, se le dio nombre a esta unidad de medida. Este generó electricidad creando una pila básicamente. Eh, Él utilizó 30 discos metálicos separados cada uno por un paño humedecido. Es decir, los metales necesitaban estar húmedos en ese entonces para, para poder conducir electricidad. Más bien, esta pila generó electricidad, no condució. Entonces, humedeció 30 discos metálicos separados cada uno por un paño humedecido en agua salada. Tú tienes que recordar que el agua salada es mejor conductor que el agua dulce. Entonces, eh, cuando tengas agua salada, posiblemente puedas hacer prender un foco. Eh, a tal dispositivo de estas 30 discos se le denominó pila voltaica. De ahí fue la primera pila y en honor a Alessandro Volta fue la unidad de medida voltio. Por otra parte tenemos a Samuel M. Morse. Este patentó un dispositivo que permite transmitir mensajes a grandes distancias. Tú has escuchado del telégrafo y has escuchado de la clave Morse. A este, a este es el Gracias a Samuel M. Morse es que tenemos esos dos dispositivos, ese dispositivo, perdón, y esa clave o ese alfabeto. Tenemos a Thomas Alva Edison. Has escuchado mucho de él, que él inventó la bombilla, que hizo muchas cosas. Pero su primer famoso invento en cuestión de la electrónica fue la lámpara incandescente, con filamentos de bambú y con bambú carbonizado. Y podemos ver ahí en la imagen un ejemplo, o más bien cuál fue la lámpara incandescente. Por otra parte tenemos a Nikola Tesla. Tú has escuchado ahora mucho lo que es la palabra Tesla y creías que Tesla se trataba de la persona que había inventado los carros eléctricos, pero no. Nikola Tesla, eh, originario de Estados Unidos, sí, perdón, de Croacia, pero investigador estadounidense, vino a Estados Unidos a investigar. Experimentó con un alto voltaje y corriente alterna polifásica, perdón. Inventa el alternador y el primer motor eléctrico de inducción masivamente. Es por eso que los autos eléctricos se llaman Tesla, porque gracias a Nikola Tesla se creó el primer motor eléctrico. En honor a él, perdón. Heinrich Hertz, físico alemán, corrobora la predicción de James Clerk Maxwell, creando el primer transmisor de radio.
Generando radiofrecuencias, desarrolló también un sistema para medir la velocidad, es decir, la frecuencia, de las ondas de radio. En su honor, la unidad de medida de frecuencia se denominó Hertz o hercio. Esta unidad de medida de los hertz la conoces en física de segundo grado. Nada más recuerda tantito a principios cuando veías la frecuencia y veías lo que son los hertz. A principio de la materia ves lo que son los hertz. Ya por otra parte tenemos los elementos más utilizados en la electrónica. Tenemos una resistencia que vendría siendo la imagen de arriba. La imagen de arriba es una resistencia, es un elemento de circuito cuya característica eléctrica principal es que resiste, por eso se llama resistencia. En un dispositivo físico que puede adquirirse con ciertos valores estándar, construida normalmente de carbón o con una bobina de alambre. Esta resistencia nos ayuda para que no haya una explosión, se podría decir, que un aparato electrónico explote por las ondas de electricidad que se le da. Es decir, si nosotros nos cargamos de electricidad, nos electrocutamos, pero si tuviésemos una resistencia, por así decirlo, sí sentiríamos esa energía, pero no nos dolería en cierto grado, se podría decir. Es decir, la resistencia nos ayuda a resistir las cargas eléctricas. Por otra parte tenemos el potenciómetro, un elemento de circuito cuya característica eléctrica principal es que resiste también. Es un dispositivo físico que puede variar su valor de resistividad o es ajustable. Tiene 3 terminales, 2 fijas y una móvil. Es básicamente una resistencia mejorada, se podría decir. Por otra parte tenemos el transformador. El transformador lo escuchas mucho en cuestión cuando se te va la luz, que el transformador explotó, cosas por el estilo. En cuestión de la electrónica tiene una función similar. Este dispositivo que transfiere energía de un nivel a otro mediante un campo magnético. Es decir, el transformador lo que hace es recibir energía de tal magnitud. Por ejemplo, has escuchado de la 440, la 220 y la 110. Entonces vamos a decir que el transformador recibe de la 110 a tu aparato electrónico, que es la que tenemos en casa, de la 110, y la transforma a los voltios que ocupa realmente el aparato electrónico. Por otra parte, el amplificador operacional es un amplificador diferencial con una ganancia muy alta, con una elevada impedancia de entrada y una impedancia de salida baja. Es básicamente también un transformador, pero más chiquito, y sirve para lo mismo, pero en distintos casos. Por otra parte tenemos el diodo y los fusibles, ya para terminar. El diodo es un dispositivo semiconductor con 2 terminales. Conduce corriente en una dirección que define la flecha en el símbolo y actúa como circuito abierto en cualquier intento por establecer corriente en dirección opuesta. Es decir, el diodo no permite que la energía regrese. Tú cuando tienes un sistema electrónico, tiene una dirección y este circuito, al momento de que llegue al final, pues tiende a lo que es regresar. Entonces, tiende a regresar, pero si regresase esa energía por ejemplo, a la salida de luz que tenemos en nuestra casa, puede crear un cortocircuito. Entonces el diodo lo que hace es que no deja regresar esa energía, no deja regresar esa energía gracias al diodo, y
pues por eso que no tenemos lo que son los cortocircuitos. Por otra parte, ya por último, el fusible es un tramo de alambre delgado o de banda metálica delgada diseñada para calentarse y fundirse si rebasa su capacidad máxima de corriente. El fusible lo que hace, tú has escuchado mucho lo que cuando se te va también la luz, que se dañó los fusibles. Los fusibles nos ayudan básicamente en eso. Su, su función es explotar, básicamente, o se podría decir básicamente explotar, si se rebasa la capacidad de corriente máxima. ¿Qué es lo que pasa? A veces existe X o Y razones por las cuales un aparato electrónico o tu casa recibe más corriente de lo que realmente ocupa. Entonces el fusible lo que hace es reventarse, se podría decir, que en realidad nada más se funde, no explota ni nada, solamente deja de funcionar. Y el fusible es como que un segurito, es como un segurito en cuestión de que si sigue trabajando, todo lo demás del aparato sigue trabajando. Pero si se derrite, ya nada más jala y deja de recibir energía. Entonces es básicamente eso, ese segurito que nos ayuda a, a mantener nuestra casa y los aparatos electrónicos a una carga estable. Entonces chicos, eso ya sería todo por la semana número 12. Mucho éxito en todo lo que vayan a hacer. Nos vemos en su siguiente clase. Bye chicos. Bye.